Recibimos ahora en Ciudadanos a Julieta Quintero, secretaria de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de La Plata. ¿Cómo estás, Julieta? Buenas noches, gracias por acceder a nuestras consultas. Buenas noches, ¿cómo les va a todo el piso, a toda la mesa? ¿Cómo están trabajando la situación de la ayuda y la asistencia en los barrios más vulnerables a partir de la explosión del COVID-19? Bueno, seguimos asistiendo aproximadamente 150 instituciones sociales, comedores comunitarios, merenderos, que obviamente producto del aumento de la demanda y también producto del aislamiento social y obligatorio y la gente y los vecinos de la ciudad no tener la posibilidad de salir a trabajar, existe y aumenta la necesidad, principalmente en los barrios vulnerables, pero aproximadamente 150 instituciones son las que el municipio, con recursos del municipio, también viene asistiendo y obviamente con un aumento también en la llegada de los alimentos. Al mismo tiempo trabajamos con un aumento del 25% a aquellos comedores comunitarios, aproximadamente 100 comedores comunitarios que trabajan con las organizaciones sociales por una decisión del intendente Julio Garro. Hemos trabajado en un aumento de una visa social para alimentos frescos de las organizaciones sociales de un 25% al inicio de la pandemia y que va a durar también hasta que la pandemia termine o hasta que por lo menos la cuarentena se dé por finalizada. Bien, más allá de las obvias y naturales diferencias políticas que tienen, ¿hay articulación entre la comuna y el gobierno provincial para atender estas necesidades? Sí, desde ya también obviamente por mandato del intendente Julio Garro estamos obviamente a disposición de la Nación y de la provincia, articulando en todo lo que se refiera al trabajo de la Secretaría de Desarrollo en Comunidad con el Ministerio de Provincia, con el Ministerio de Nación, como asimismo trabajamos en marzo con la entrega de tarjetas alimentar, hemos trabajado en esta segunda etapa con la entrega en la oficina de ANSES, con la gente de ANSES, con la gente de Nación y también provincia y el Consejo Social de Coordinación de Políticas Sociales. La verdad que eso también ha sido un ejemplo de la articulación de los diferentes niveles del Estado en una política que es totalmente necesaria. También 11.510 familias puedan llegar a recibir esas tarjetas alimentarias que no pudieron ser entregadas en el primer operativo de marzo, como por ejemplo, para poner un ejemplo de desarticulación, pero que también se da a diario con las diferentes áreas. ¿Ha aumentado la demanda de alimentos, de solicitud de alimentos básicos? ¿Han tenido que redoblar los esfuerzos en esta materia? Sí, claramente, con referencia a ese caso, aquellos comedores comunitarios que tenían un número de asistencia a familias se ha visto incrementado, lo mismo que merenderos de nuestra ciudad han tenido que abrir sus puertas también en algunos días de la semana como comedores para asistir con alimentos a familias de barrios vulnerables. Y también en esa línea estamos trabajando en un seguimiento y en asistencia al domicilio, seguimiento también con trabajadoras sociales del área y de la Secretaría de Desarrollo en familias que se comunican con la Secretaría o con el equipo de la Municipalidad de La Plata y que el municipio ha dispuesto esa asistencia al domicilio también para hacer un seguimiento en base a esta situación en la cual desde ya se ha visto aumentada, digamos, la demanda por sobre todo alimentos secos y también de frescos, y en cuanto a eso hemos trabajado y seguimos trabajando en una gran articulación con los privados y con diferentes instituciones de nuestra ciudad y del país para poder acercar esas donaciones, las cuales obviamente también agradecemos la confianza en el municipio de La Plata para que esa llegada llegue obviamente a aquellos que hoy más lo necesitan. Bien, ¿cómo se lleva adelante esta iniciativa Mandados Solidarios Contá Conmigo? ¿Cómo vienen laburando eso y cómo puede acceder, en definitiva, la gente que quiera sumarse a esta iniciativa? A ver, el demandado solidario fue una propuesta que surgió a pocos días de iniciada la cuarentena. Ya llevamos alrededor de 1.100 adultos mayores de 60 años asistidos en sus mandados en supermercados y farmacias. Obviamente también invitamos a aquellos que lo necesiten y que se encuentren solos y no tengan familia que los puedan asistir, a que se comuniquen al 147, que es la línea de atención al vecino gratuita,
de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Les van a tomar los datos y eso se va a comunicar con el equipo de la Secretaría, donde además de funcionarios hay también un enorme grupo de voluntarios que está asistiendo con este tipo de mandados y que desde ya estamos a disposición para este programa, ¿no? Como consecuencia lógica de este confinamiento, hay muchos vecinos que empiezan a sentirse mal, un poco angustiados y demás. ¿Cómo están llevando adelante la asistencia psicológica para este tipo de gente? Sí, bueno, esa es otra de las partes del programa de Contá Conmigo, también producto de un proyecto que se trabajó también en el Consejo Deliberante como propuesta de la concejal Romina Cayón y obviamente hemos tomado desde el Ejecutivo entendiendo que es una prioridad también y que es una de las temáticas que surgen producto del aislamiento social y obligatorio. El sistema funciona también a través de la línea 147, la llamada es gratuita y se deriva a un equipo de grandes profesionales, psicólogos y psicólogas que están atendiendo de lunes a lunes, también feriados incluidos, desde las 10 de la mañana a las 10 de la noche y obviamente también trabajando en un seguimiento de aquellos casos que obviamente más lo necesiten. Julieta Quintero, muchas gracias por haber accedido a estas preguntas y por haber estado una vez más en Ciudadanos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias y espero haber saldado las consultas y haber respondido todas las preguntas y las dudas y obviamente estamos a disposición. Les mando un gran abrazo. Seguimos en Ciudadanos, ya estamos en contacto con el doctor Ricardo Teijero, quien es infectólogo y miembro de la Sociedad de Argentina de Infectología, y con el economista Agustín Echevarne, más conocido por ser uno de los referentes de la teoría libertaria y además es referente de Unidos Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Ciudadanos. Vamos a arrancar, Rosario, si te parece, con el doctor Teijeiro, porque desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires están diciendo que podría colapsar el sistema de salud bonaerense y piden que se vuelva a fase 1 o a fase 2. ¿Usted qué opina, doctor Teijeiro? Obvio que el sistema de salud, como pasó en otros países, corre riesgo si tenemos un crecimiento exponencial de la enfermedad, porque ningún sistema de salud está preparado para esperar una pandemia. Donde nosotros tenemos un sistema de salud donde ocupamos una cantidad de camas críticas por mes, por año y de acuerdo a la etapa del año. Pero nunca pensando en una enfermedad que puede tener una tasa de ataque tan alta como esta. Entonces es fundamental. Sí, por favor. Sí, usted como profesional de la salud, ¿en qué fase cree que estamos? ¿En qué etapa estamos en esta pandemia acá en nuestro país? Nosotros tenemos que tener muy claro que si le estamos hablando a todo el país, nosotros tenemos un país con una geografía muy diversa, con características sociales muy diversas. Entonces, no es lo mismo estar hablando a Provincia de Buenos Aires, a Cava, o a La Pampa, o a Tucumán, o a Jujuy. Entonces, eso es fundamental, porque hay algunos que están en fase 0. Catamarca no tuvo ningún caso. ¿Cuál es el problema de Catamarca hoy? Es que le ingresen casos con proveedores, con gente que esté circulando por la provincia y que venga de lugares de riesgo. Yo no digo que no vaya a tener, porque es difícil frenar la circulación de un virus. Y si no es ahora, puede ser en otro momento, pero puede ser que vaya a tener. Pero digo que nosotros tenemos que mirar la decisión en forma jurisdiccional. Nosotros acá en Cava y en el AMBA estamos iniciando la curva exponencial. Ahora, en las próximas semanas, vamos a tener una cantidad de casos que van a ir aumentando. No me pregunten cuánto, porque sería futurología, yo no puedo saber cuánto, pero sí sé que van a ir aumentando. Cuanto menos mejor, porque así el sistema sanitario puede aceptar esa demanda. Pero seguro que vamos a estar creciendo estas 2 o 3 semanas, después vamos a hacer una meseta de quizás 10, 15 días, y después va a empezar el decrecimiento. Lo importante es la punta lo más bajo posible.
Sí, estamos hablando de fases, ¿no? En la economía, ¿en qué fase estamos y en qué curva de crecimiento o decrecimiento estamos? No, Argentina está básicamente en el horno. O sea, Argentina viene con una caída de 2 años del año pasado y del anteaño, que ya era de más casi 5 puntos del PBI entre los 2 años. Y este año se ha elegido en Argentina, porque cuando uno ve el mundo, hay distintas formas de encarar el problema de la pandemia. Y nosotros encaramos una manera sin tener en cuenta la economía. Y creo que eso es un error, porque uno tiene que tener acá 3 objetivos. Un primer objetivo es reducir la cantidad de mortalidad, de muertes, por supuesto. Un segundo objetivo, como decía recién Ricardo, es lógico, es tratar de evitar el colapso de los hospitales, de las clínicas, eso también es evidente. Pero hay un tercer objetivo, que es que estos 2 primeros objetivos no te destruyan la economía. Y en la Argentina se está destruyendo la economía. Y la gente se olvida que economía no son simplemente números. Atrás de los números están las personas, están las familias. Estamos destrozando decenas de miles de familias, que les estamos destruyendo sus finanzas. El impacto que eso tiene se va a ver también en la salud de esas familias. No es solamente en los pesos. Se va a ver en los suicidios, ya empieza a haber algunos casos de suicidio, se va a ver en la violencia intrafamiliar, que ya se está viendo, en los femicidios, se está viendo también en aumento en la línea 147, que está aumentando un 20% de los llamados, no es casualidad. Son todos datos que uno tiene que tener en cuenta también. Cuando uno mira el mundo, en las crisis anteriores se provoca, por ejemplo, aumentos del cáncer. En la crisis del 2008 hay papers académicos que muestran que murieron 500.000 personas extras, 500.000 personas extras solo de cáncer. Agregale ACVs, agregale enfermedades coronarias, agregale que hace 2 meses que la gente no va al hospital a hacerse los controles habituales. Van a pasar 3, 4 meses sin hacerse controles habituales. Eso no tiene costos en salud, no tiene costos en muertos. Por supuesto que los tiene. Pero además el PBI va a caer este año entre un 10 y un 15%. Sumale a los 2 años anteriores, y esto es un promedio. Cuando vos tenés una caída del promedio del PBI que va a ser cerca de un 20% entre los 3 años, eso es un promedio del PBI. Nosotros sabemos que atrás de los promedios están las situaciones reales, y vas a tener una enorme cantidad de empresas que van a quebrar, que ya están quebrando, están cerrando una cantidad de restaurantes, de gimnasios, es gente que ha invertido su vida en hacer algo y ahora le estamos destruyendo sus vidas. A veces son décadas de trabajo que se las estamos licuando en unos pocos meses. No hay derecho a hacer esto, no hay derecho constitucional a hacer esto. La Constitución marca la libertad para trabajar y para circular, ¿no? Y la única manera de evitarlo sería en todo caso el estado de sitio que no se ha dictado, de forma tal que además es inconstitucional, están afectando las libertades individuales. Esteban, bueno, y también para el infectólogo, el virus no circula solo, circula a través de las personas. Por lo tanto, donde hay circulación de personas es donde circula el virus. Y respecto a la economía es trabajo, ¿no? ¿Verdad? Es producción. Ahora, ¿cuál sería la propuesta? ¿Cómo se podría garantizar que haya producción, trabajo, con circulación de personas y que no circule el virus? ¿Y qué ejemplos tenemos en el resto del mundo? Porque estamos viendo países donde el discurso prioriza, por ejemplo, la producción, la circulación de personas, pero también tienen una cantidad de muertos y una cantidad de crisis social, un impacto de una crisis social, política y económica muy alta también. Bueno, hay muchos casos. Si uno mira Hong Kong, 4 muertos, Taiwán, 5 muertos. Es decir, ¿y qué hicieron? No hicieron lo mismo que nosotros. Hicieron, primero, detectar tempranamente. Por supuesto, cerraron los flujos aéreos y una cantidad de cosas. Cerraron también las posibilidades de tener encuentros multitudinarios, partidos de fútbol y demás. Pero mantuvieron el orden, digamos, la responsabilidad individual y la libertad individual. Con muchos testeos, una de las claves de todos los países exitosos, te lo dicen todos, son muchos testeos y detección temprana. Y luego hicieron confinamientos de las personas que estaban infectadas y de las personas que probablemente hayan estado en contacto con personas infectadas, pero no de la población completa. Es una situación completamente distinta. Yo lo llamo cuarentenas inteligentes contra cuarentenas cavernícolas. O sea, ellos, por ejemplo, en el caso de Taiwán, tenían una cantidad de gente que había sido detectada como posiblemente cercanos a personas infectadas, y con sistemas de geolocalización se tenían que mantener en sus casas y cumplir eso. Pero el resto de la gente podía ir a trabajar. En Suecia lo mismo,
la ministra de Salud dice, bueno, confiamos en que los suecos sean responsables, y los que puedan trabajar de su casa, trabajan desde su casa, los que tienen, como están trabajando acá hoy en Argentina, los frigoríficos, los supermercados, con muy pocos contagios, cuidándose, haciendo mantenimiento, el distanciamiento social, medidas de higiene, barbijos. Por supuesto que bueno, ahí el doctor Ricardo puede hablar mucho mejor de todos esos temas que yo, pero claramente se puede hacer ambas cosas y se debe hacer ambas cosas, porque el costo en la economía es costo en las familias. Un pintor que no puede ir a trabajar, lo estás destruyendo. Seguro. Creo que hay cosas que no podemos comparar tanto y trasladarlo de un país a otro. Es muy difícil que nosotros nos podamos comparar con Hong Kong, con Suecia, con China. Cuando nosotros vemos que en China pueden armar un sistema sanitario para 1.500 personas en una semana, 10 días, nosotros estamos lejísimos de poder reaccionar de esa manera a una pandemia. Como tampoco podemos considerarnos que somos una sociedad tan ordenada como puede ser la de Suecia, cuando nosotros, la semana anterior de la pandemia, cuando se estaba diciendo el distanciamiento social, todo el mundo estaba cargando las valijas en los coches para ir a la costa. Nosotros tenemos que vivir nuestra realidad. Nuestra realidad es que no tenemos la cantidad de testeos que querríamos hacer. No los tenemos, definitivamente. No es un capricho de que no se quiere, no se puede porque no se tiene. Está bien, porque no fuimos previsores, no lo compramos en tiempo y forma, lo que ustedes quieran. Pero al no tenerlo, no tenemos esa capacidad de diagnóstico como tienen otros países y poder tomar decisiones de alguna otra manera. Pero yo lo que digo, y estoy totalmente de acuerdo con vos, Agustín, de tener algún tipo de trabajo de inteligencia en todo esto, y más que nada para favorecer la economía. Yo no digo que tenemos que estar todos cerrados, yo te digo que tenemos que trabajar todos juntos para organizar protocolos para distintas empresas, y que se cumplan, y que se puedan llevar adelante. No puede ser que los expertos médicos decidamos la cuarentena. Tiene que estar todo, tiene que estar transporte, trabajo, economía, producción, turismo, todos tienen que intervenir, porque todos tienen que pensar, esto es creatividad, no puede depender de un grupo solamente. Ricardo, al no tener la capacidad en la Argentina de poder comprar todos los testeos que se necesitan para hacer algo un poquito más ordenado y dar un número real, ¿sirve de algo dar día a día la cantidad de infectados que hay cuando, por ejemplo, tenemos al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, el jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, diciendo que el sistema sanitario bonaerense está al borde del colapso? ¿Sirve de algo? A mí creo que sirve para mantener informada a la población, ¿no? Para que no bajen los brazos y para decir, ojo, esto no terminó, esto va en ascenso, hoy hay 500, mañana 700, pasó a 800. Uno de los grandes riesgos que la población crea, como no lo ve cerca de uno, que crea que no hay problema. Y el problema está. Ahora, sirve también, de alguna manera, que se trabaje fuertemente cómo se van a hacer los distintos aislamientos, lo cual estamos discutiendo todo, porque los barrios vulnerables es el foco más riesgoso para nosotros. Entonces se tiene que trabajar y saber, antes de que colapse el sistema, porque vos fíjate que los barrios vulnerables, si bien tienen una cantidad de casos positivos muy importante, no consumen camas críticas. Es gente joven, es gente sana, que no tiene grandes riesgos. Las camas críticas, las camas de terapia, se consume un 30% en este momento. No tenemos margen, pero lo que sí tenemos que saber cómo vamos a trabajar en los aislamientos. Eso es fundamental. Y eso todavía no está del todo ordenado. Entonces hay que seguir trabajando mucho para que no se desborde la situación, sobre todo en provincia, porque recién están empezando los testeos y provincia tiene una cantidad de barrios vulnerables que supera por muchísimo a los que están en capital, ¿no? Sí. ¿Puedo agregar algo? Una pregunta para el economista respecto a qué opina del teletrabajo y de esta nueva realidad que se está instalando en Argentina y en el resto del mundo. Si nosotros
estamos como argentinos con la mitad de la población en pobreza, que no accede a tecnologías, o accede de manera acotada, porque no hay en todos lados acceso a Internet, por ejemplo, o a dispositivos electrónicos. ¿Cómo ven la posibilidad de instalar ese teletrabajo acá en nuestro país? Bueno, hay mucha gente que está usando el teletrabajo. Nosotros en la Fundación estamos 100% trabajando desde las casas y la verdad es que trabajamos muy bien. Incluso en alguna medida nos ha favorecido, porque por ejemplo hacíamos un desayuno para 100 personas y hoy lo hacemos por Zoom y lo ven 1.500 o 3.000 personas y además no tenemos que pagar el café y las medialunas. Así es que en ese sentido hay cosas que efectivamente son positivas. Creo que deberíamos flexibilizar las leyes laborales. Las leyes laborales argentinas son antediluvianas. Las hicimos en la época de Perón, que las copió del modelo fascista de Mussolini. Y seguimos teniendo esa idea de los sindicatos verticales y demás, que se hacen acuerdos sectoriales en lugar de hacer acuerdos por empresa. Hay cosas que son muy viejas y que no funcionaron nunca, pero ahora mucho peor, porque hoy las innovaciones son espectaculares. Y también, como decía Ricardo, esto es una tarea de todos, no tiene que ser del Estado versus el sector privado. Los países que lo han hecho bien es porque lo hicieron el sector privado junto con el Estado. Entonces podemos ver a Tesla fabricando respiradores artificiales, o las escuderías de Fórmula 1 también fabricando con piezas de automotores, que se venden poco en estas circunstancias, sobran las fabricantes de piezas de automotores, y con esas piezas fabrican respiradores artificiales. Nosotros tuvimos mucho tiempo. Si hubiese empezado hace 2 meses a hacer esto con nuestras autopartes, con nuestras automotrices, hoy tendríamos un montón más de respiradores, pero como se dedicaron a criticar, a incluso insultar a los empresarios, a intervenir las empresas que fabricaban los respiradores artificiales, en lugar de trabajar en conjunto con el sector privado, a Argentina le va a resultar mucho peor que el resto de los países. Y para colmo, a nivel del empleo, nosotros somos antediluvianos en todo, porque sin compararnos con Suiza y con Estados Unidos, comparándonos con Uruguay. Uruguay decretan que tienen que cerrar unas semanas los restaurantes, automáticamente los dueños de restaurantes mandan a su gente al seguro de desempleo temporariamente, dejan de pagarles y sobreviven estos 2 meses. En Argentina les prohibimos despedir y quiebran. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos van haciendo un aporte en el BTS, un porcentaje del sueldo todos los meses. Y con eso van al seguro de desempleo y luego de 2 meses ya están trabajando de nuevo, están volviendo a abrir los restaurantes, luego volvés a contratar a la persona, que en realidad fue un retiro temporal, y siguen trabajando. Acá, en cambio, al lado de mi casa, por ejemplo, cerraron el restaurante, vinieron los camiones, se llevaron todos los equipos. Esa persona que perdió toda su inversión, le va a costar mucho volver a salir. Y en todo caso va a esperar un buen momento. En cambio, el que tiene el restaurante, tiene que abrirlo lo antes posible. La diferencia es enorme, o sea que la recuperación nuestra va a ser más difícil que la de los otros países, porque lamentablemente no nos ocupamos de la economía y se habla mucho con populismo y poco con racionalidad, tranquilidad, mirar los costos y los beneficios de cada una de las medidas que se toman, ¿no? Que yo creo que es lo que hay que hacer. Que todo esto nos puede servir, y mucho. ¿Para qué? Para que haya un antes y después. Y aprender en todo sentido, aprender desde el punto de vista de la salud, lo que tenemos que mejorar, y desde la economía. Agustín, Ricardo, nos estamos quedando sin tiempo. Agradecemos mucho que hayan participado de Ciudadanos y que nos hayan desasnado. ¿Por qué? Porque tanto la salud como la economía van de la mano. Muy buenas noches, muchas gracias. Seguro, buenas noches y muchas gracias por invitarnos. Un placer todo.